Jesús enseñó que existe un tipo de cansancio que no proviene del trabajo duro ni de la falta de horas de sueño, sino de una desconexión fundamental entre la conciencia y el cuerpo. Explicó que cuando la mente viaja constantemente al pasado o al futuro, deja al cuerpo vacío de presencia, convirtiéndolo en una carga muerta que debemos arrastrar. Este agotamiento no es físico, sino el resultado de una energía vital dispersa que ninguna cantidad de descanso convencional puede restaurar. Existe una fatiga que es silenciosa, subterránea y profundamente desconcertante. No es el ardor muscular que sigue a una jornada de labranza bajo el sol, ni la pesadez natural que acompaña al anochecer después de haber cumplido con las tareas del día. Es un peso que aparece, paradójicamente, cuando menos actividad física hemos realizado. Es la sensación de despertar por la mañana con el cuerpo más denso que cuando nos acostamos, como si las horas de sueño no hubieran tocado el núcleo de nuestra vitalidad, sino que apenas hubieran rozado la superficie de la conciencia. Este fenómeno, que la medicina moderna a menudo clasifica bajo etiquetas difusas o síntomas de estrés, fue identificado con precisión quirúrgica en las enseñanzas más antiguas y menos difundidas del cristianismo primitivo y las tradiciones del desierto. Si tu espíritu busca refugio en estas verdades olvidadas, te invito a suscribirte ahora para que esta sabiduría te acompañe en cada descanso. Continuemos. Para comprender este estado, debemos visualizar primero la experiencia física de quien lo padece, una experiencia que trasciende épocas. En los tiempos de Galilea, al igual que hoy, había hombres y mujeres que se acercaban a los maestros no porque les doliera un miembro roto, sino porque sentían que la vida misma se les escapaba por una herida invisible. Describían una gravedad interna, un plomo en las venas que hacía que el simple acto de levantarse, caminar o conversar requiriera un esfuerzo de voluntad desproporcionado. No había fiebre, no había lesión, no había hambre extrema, y sin embargo, la energía necesaria para habitar el mundo parecía haberse evaporado. Este es el cansancio sin causa visible. La percepción de que el vehículo físico está intacto, pero el combustible que lo anima se ha vuelto inaccesible. En los textos apócrifos y en las interpretaciones gnósticas que exploran la psicología de las enseñanzas de Jesús, se sugiere que este estado no es pasivo, sino activo. Es decir, el cansancio no es la ausencia de energía, sino el resultado de una energía que está siendo consumida vorazmente en un lugar oculto de nuestra psique. Cuando una persona dice, no he hecho nada hoy, pero estoy exhausto, está cometiendo un error de percepción. Ha estado haciendo algo inmensamente agotador, pero ese hacer ha ocurrido en los reinos invisibles de su propia mente y emoción. Ha estado sosteniendo el peso de una realidad interna que no se alinea con el momento presente. La historia oculta de este síntoma nos lleva a considerar cómo se percibía el cuerpo en la antigüedad sagrada. El cuerpo no era visto simplemente como una máquina biológica que necesitaba comida y descanso para funcionar. Era entendido como un templo, un recipiente diseñado para contener una frecuencia específica de conciencia. Si la conciencia no habita el templo, si el dueño de la casa no está en casa, el edificio comienza a deteriorarse. El polvo se acumula, las ventanas se oscurecen y el aire se vuelve viciado. El cansancio sin causa visible es la sensación física de una casa vacía. Es el cuerpo biológico enviando una señal de socorro, indicando que la presencia que debería estar animando cada célula se ha retirado, dejando atrás solo la mecánica de la supervivencia.
Muchos buscadores que se acercaban a Jesús en busca de sanación no sufrían de lepra o ceguera, sino de esta muerte en vida, esta pesadez del alma que convertía los días en una sucesión gris de obligaciones. Observaban a los pescadores o a los constructores, quienes, a pesar de tener las manos encallecidas y la espalda doblada por el esfuerzo, poseían un brillo en los ojos y una vitalidad vibrante al final del día. ¿Cómo era posible que alguien que cargaba piedras todo el día tuviera más luz interior que alguien que pasaba el día sentado en la preocupación o en el estudio de la ley? La respuesta yacía en la naturaleza de la carga. El cansancio sin causa visible es el peso de lo no resuelto, el lastre de pensamientos circulares y emociones estancadas que, al no ser procesadas a través de la acción física o la conciencia plena, se sedimentan en el fondo del ser. Este agotamiento es, en esencia, una fricción. Imaginemos una rueda que gira suavemente sobre su eje. Apenas requiere fuerza para mantenerse en movimiento. Ahora imaginemos esa misma rueda ligeramente desviada, rozando contra el marco del carro en cada vuelta. El movimiento es posible, sí, pero el costo energético para mantenerlo se multiplica por 10, generando calor, desgaste y ruido. El ser humano que experimenta cansancio crónico sin razón médica está viviendo con esa fricción interna. Su voluntad quiere ir hacia adelante, hacia las tareas del día, pero una parte masiva de su energía está tirando hacia atrás, hacia un miedo, un recuerdo o una resistencia invisible. La fatiga resultante es el calor de esa fricción. Al adentrarnos en esta narrativa para dormir, es crucial que reconozcamos este síntoma no como un fallo de nuestro organismo, sino como un lenguaje. El cuerpo, en su infinita sabiduría biológica y espiritual, nos obliga a detenernos mediante la pesadez. Nos está diciendo que la forma en que estamos gestionando nuestra energía interna es insostenible. No nos falta sueño, nos falta realidad. Nos falta la conexión directa con la fuente de vitalidad que solo brota cuando la mente y el cuerpo están en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Mientras sigamos buscando la cura en más horas de cama o en estimulantes externos, el cansancio persistirá, porque su raíz no está en la carne, sino en la ausencia del espíritu que debería habitarla. Es fundamental trazar una línea divisoria clara y profunda entre el agotamiento natural del cuerpo y la erosión silenciosa del espíritu, pues aunque ambos se manifiestan como una falta de fuerza, sus orígenes son tan distintos como el día y la noche. La fatiga física, aquella que conocían bien los carpinteros, los pescadores y los caminantes de la antigüedad, es un fenómeno noble y cíclico. Es el resultado honesto de haber utilizado el cuerpo para interactuar con la materia del mundo. Cuando un hombre levanta una piedra, camina una legua o talla la madera, está gastando energía, sí, pero lo hace en un intercambio directo con la realidad. Hay una satisfacción intrínseca en este gasto. Los músculos arden, la respiración se acelera y el sudor brota, pero al final de la jornada, ese cansancio se siente limpio. Es un vacío fértil que invita al sueño reparador, un espacio que el descanso llena con facilidad, permitiendo que el organismo se reconstruya más fuerte para el día siguiente. Sin embargo, el cansancio del que hablaba Jesús, esa pesadez que nubla la mirada y encorva la espalda sin haber movido un solo dedo, no obedece a estas leyes naturales de gasto y recuperación. No es una cuenta que se salda con 8 horas de sueño. De hecho, es común que quienes sufren de esta aflicción duerman largamente y despierten con la sensación de haber estado librando una batalla invisible durante la noche. Y es que, en cierto sentido, así ha sido. La diferencia crucial radica en que la fatiga física es el resultado de la acción,
mientras que este agotamiento interior es el resultado de la tensión. La acción libera energía, la tensión la atrapa y la consume. Para comprender esto desde la visión del conocimiento antiguo, debemos imaginar el cuerpo humano no como un motor que quema combustible, sino como un canal por el que fluye una corriente continua de vida. Cuando realizamos un trabajo físico, ese canal se ensancha. La energía pasa a través de nosotros, se convierte en movimiento y se renueva. El flujo es constante. Pero cuando estamos sumidos en la preocupación, en el miedo o en la rumiación mental, el cuerpo reacciona cerrándose. Los músculos se contraen imperceptiblemente. La respiración se vuelve superficial y el canal se estrecha. La energía vital sigue intentando pasar, pero ahora encuentra resistencia, y es esa fricción interna la que genera un calor desgastante, una fiebre seca que no quema la piel, sino las reservas profundas de la vitalidad. El agotamiento interior es, por lo tanto, un estado de resistencia crónica. Es el costo energético de mantener una postura defensiva contra la vida misma. Imaginemos a un soldado que debe sostener un pesado escudo de bronce frente a su pecho durante horas, esperando un golpe que nunca llega. Sus brazos temblarán, su corazón latirá con fuerza y al cabo de un tiempo colapsará extenuado, aunque no haya dado ni un solo paso ni haya lanzado un solo golpe. Su cansancio no proviene del movimiento, sino de la rigidez, del acto de sostener un peso estático. De la misma manera, la mente que no reposa en el presente obliga al cuerpo a sostener el escudo contra futuros imaginarios o pasados dolorosos. El cuerpo, obediente a la mente, se tensa para luchar contra enemigos que no están en la habitación, consumiendo recursos inmensos en una guerra fantasma. Esta distinción era vital en las enseñanzas interiores, pues dictaba el remedio. Si uno trataba la fatiga espiritual con los remedios de la fatiga física, simplemente acostándose o comiendo más, el problema solo se agravaba. El reposo físico, cuando la mente sigue corriendo, se convierte en una tortura. El cuerpo está quieto, pero la vibración interna se acelera, creando esa sensación de estar cansado, El sueño no llega, o si llega, es ligero y poblado de sueños ansiosos, porque la conciencia no ha soltado el mando. La verdadera naturaleza de este cansancio es la estanqueidad. Es energía que se ha podrido por falta de circulación. Al igual que el agua que se queda quieta en un estanque, se vuelve turbia y pesada. La fuerza vital que no se expresa en el momento presente se densifica y se convierte en un lastre. En la antigüedad se entendía que la vitalidad no era algo que uno tenía, sino algo que uno permitía. La fatiga física agota la reserva, pero mantiene el canal limpio. La fatiga por desconexión interior ensucia el canal. Por eso, muchas veces, la cura para este tipo de letargo paradójico no es el reposo absoluto, sino un tipo diferente de movimiento, una acción que vuelva a alinear la intención con el gesto. Jesús observaba que las personas más agotadas eran a menudo aquellas cuyas vidas estaban divididas. Sus manos hacían una cosa, pero sus corazones estaban en otra. Esa división es una hemorragia. Cada vez que nuestra atención está en un lugar diferente a nuestro cuerpo, se abre una grieta por donde se escapa la fuerza. No estamos hablando entonces de una debilidad de la carne. La carne es resistente, capaz de soportar hambrunas, marchas y dolores inmensos. Estamos hablando de una mala gestión de la luz que habita la carne. El cansancio sin razón aparente es el síntoma de una conciencia que ha olvidado cómo habitar su propia casa, dejando las luces encendidas en habitaciones vacías, gastando la electricidad del alma
en mantener viva una identidad mental que requiere un mantenimiento constante y agotador. Mientras la fatiga física nos pide que paremos para recuperarnos, este cansancio del alma nos pide que despertemos para dejar de resistir. Nos invita a soltar el escudo invisible y a darnos cuenta de que, en este preciso instante, en la seguridad de este momento de descanso, no hay nada contra lo que luchar, y por lo tanto, no hay necesidad de seguir gastando la vida en defenderse de la nada. Para comprender la raíz profunda de este cansancio que no responde al descanso, debemos adentrarnos en uno de los conceptos más técnicos y a la vez más poéticos de la enseñanza interior: la alineación de la energía. En los círculos más íntimos de aprendizaje, aquellos que tenían lugar lejos de las multitudes, se transmitía la idea de que el ser humano es un sistema de fuerzas que debe operar en una sola dirección. Jesús utilizaba con frecuencia la metáfora de la casa dividida o el reino dividido que no puede permanecer en pie. Aunque la interpretación eclesiástica posterior redujo estas palabras a una advertencia política o moral sobre la lealtad, en el contexto de la salud del espíritu y el cuerpo, esta enseñanza apuntaba a una ley física de la conciencia. La energía no puede fluir con fuerza si el canal está quebrado. La energía desalineada ocurre cuando se produce un cisma entre la ubicación del cuerpo y la ubicación de la intención. Es el estado habitual del hombre moderno, y lo era también del hombre antiguo, atrapado en las preocupaciones de la supervivencia. Observa tu propia experiencia. Con demasiada frecuencia, tus manos están realizando una tarea, lavando un plato, caminando hacia el trabajo, escuchando a alguien, pero tu mente y tu emoción están en un lugar completamente distinto, quizás reescribiendo una discusión de ayer o temiendo un evento de mañana. En ese preciso instante, te has dividido en dos. Tu cuerpo físico está en el aquí, gastando recursos biológicos para ejecutar la acción presente, pero tu cuerpo energético, tu atención, se ha fugado hacia el allá, gastando recursos psíquicos en una realidad que no existe. Esta bifurcación es devastadora para el sistema nervioso. Imagina un carruaje tirado por dos caballos poderosos. Si ambos corren en la misma dirección, el carruaje avanza veloz y sin esfuerzo aparente. La inercia juega a su favor. Pero si uno de los caballos tira hacia el norte y el otro hacia el sur, el carruaje no avanza. Se queda estático, vibrando bajo una tensión insoportable. Desde fuera, parece que no hay movimiento, parece que no se está realizando ningún trabajo. Pero la estructura del carruaje está soportando una presión capaz de romper sus ejes. Esto es exactamente lo que le ocurre a la persona que vive desalineada. Su inmovilidad externa esconde una guerra civil interna de fuerzas opuestas. El cansancio resultante es el agotamiento de los materiales. Es el chasis humano crujiendo bajo la tensión de querer estar en dos lugares a la vez. En la visión que se desprende de estos textos antiguos, la vitalidad se definía como integridad. La palabra integridad no tenía la connotación ética actual de ser buena persona, sino una connotación estructural. Significaba estar entero, ser una sola pieza, indivisible. Cuando Jesús decía que tu sí sea sí y tu no sea no, no solo estaba dando una lección de honestidad verbal, estaba enseñando una técnica de conservación de energía. Decir sí cuando internamente se siente no, o hacer algo mientras internamente se resiste ese hacer, crea una fuga masiva de poder. Es como intentar llenar una vasija que tiene una grieta en la base. No importa cuánta agua, descanso, viertas en ella, nunca se llenará, porque la estructura misma está comprometida.
La energía desalineada se manifiesta físicamente como una pesadez sorda en el plexo solar o una bruma detrás de los ojos. Es la sensación de estar arrastrándose a través del día. Y la razón es literal. Estás arrastrando a un cuerpo muerto. Un cuerpo que no está habitado por la totalidad de tu conciencia se siente inerte, pesado como un saco de arena. Cuando la conciencia entra plenamente en el cuerpo, cuando la mente se alinea perfectamente con lo que las manos están haciendo, el peso desaparece. Los movimientos se vuelven fluidos, precisos y ligeros. Es el estado que los artesanos conocen bien, el estado de flujo, donde las horas pasan sin fatiga. Pero en cuanto la mente se disocia y comienza a juzgar la tarea como aburrida, o comienza a preocuparse por el resultado futuro, la alineación se rompe. La energía deja de fluir a través de la acción y comienza a estancarse contra la acción. Este principio explica por qué una actividad que amamos puede mantenernos despiertos y vibrantes durante horas, mientras que una tarea que despreciamos o que hacemos con resistencia nos agota en minutos. No es la tarea en sí la que cansa, es la resistencia interna, la falta de alineación. Jesús observaba a los escribas y fariseos, hombres que cargaban con el peso de cientos de leyes y rituales, y notaba su profundo agotamiento existencial. Cumplían la ley con el cuerpo, pero su corazón estaba lejos de ella, atrapado en la ambición o el miedo. Estaban desalineados. Por el contrario, señalaba a los niños o a los lirios del campo como ejemplos de máxima eficiencia energética. Un lirio no intenta ser una rosa, no está aquí, deseando estar allá. Está totalmente alineado con su propia naturaleza y su momento presente, y por eso, según la enseñanza, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La fatiga crónica del alma es, en última instancia, el precio que pagamos por nuestra falta de presencia. Cada vez que deseamos estar en otro lugar diferente al que estamos, abrimos una herida en nuestro campo energético por la que se desangra nuestra vitalidad. Vivimos en un estado de casi, siempre a punto de vivir, pero nunca habitando plenamente el acto de vivir. La corrección de este estado no requiere vitaminas ni estimulantes. Requiere una decisión interior de unificación. Requiere el acto consciente de traer a los caballos de la mente y ponerlos a trotar al mismo ritmo que los caballos del cuerpo. Solo cuando la intención, el pensamiento y la acción se funden en una sola flecha, el cansancio inexplicable se disuelve, revelando que la energía nunca nos faltó. Simplemente la estábamos desperdiciando en el inútil esfuerzo de estar divididos. El lugar donde más energía se consume no es una cantera de piedras ni un campo de batalla físico, sino el estrecho y laberíntico espacio de la propia mente humana. Jesús, en sus diálogos sobre la ansiedad y el afán, apuntaba a una verdad psicológica devastadora. La mente no entrenada es un parásito voraz que se alimenta de la fuerza vital del cuerpo. Vivir atrapado en la mente significa habitar una simulación constante, un teatro de sombras donde se representan tragedias que nunca ocurrieron y catástrofes que probablemente jamás sucederán. Sin embargo, para el cuerpo biológico, estas simulaciones son indistinguibles de la realidad, y el costo de mantenerlas activas es astronómico. Cuando una persona queda atrapada en el bucle de sus pensamientos, el cerebro envía señales de alerta al resto del organismo. Si la mente imagina un conflicto futuro o revive una humillación pasada, el sistema nervioso reacciona liberando hormonas de estrés, tensando los músculos para la huida o el combate y acelerando el ritmo cardíaco. El cuerpo se prepara para una amenaza mortal que solo existe en forma de pensamiento. Este estado de alerta roja permanente es inmensamente costoso.
Un cerebro en estado de preocupación intensa consume glucosa y oxígeno a una velocidad vertiginosa, mucho mayor que la de un cerebro concentrado en una tarea física concreta. Es literalmente más cansado pensar con miedo durante una hora que caminar durante todo un día. La enseñanza oculta detrás de la frase «no os afanéis por el día de mañana» no era una invitación a la irresponsabilidad o a la falta de planificación, sino una instrucción técnica para detener este drenaje. El afán es la actividad mental descontrolada, el ruido estático que llena la cabeza y nos desconecta de la realidad inmediata. Quien vive atrapado en su mente no está viviendo su vida, está viviendo el comentario de su vida. Hay una voz constante narrando, juzgando, comparando y temiendo. Esta voz nunca se calla, y mantener ese monólogo interno requiere una inyección constante de energía psíquica. Es como dejar el motor de un coche acelerado a fondo mientras está en punto muerto. El coche no se mueve, no llega a ningún sitio, pero el motor se sobrecalienta y la gasolina se agota rápidamente. Este encierro mental crea una jaula de cristal. La persona puede ver el mundo exterior, el sol, los rostros de sus seres queridos, la comida en su plato, pero no puede tocarlo realmente, porque hay una capa de pensamiento interpuesta entre ella y la experiencia. Todo se filtra a través del intelecto. Nada se siente de manera directa. Y como la mente se nutre de problemas, pues su función evolutiva es resolverlos, si no tiene un problema real frente a ella, lo inventará. Creará escenarios hipotéticos de escasez, enfermedad o soledad solo para tener algo que masticar. Este proceso de rumiación es lo que Jesús identificaba como la causa raíz del agotamiento espiritual. El hombre que no puede añadir un codo a su estatura, por mucho que se preocupe, está gastando su vida en un esfuerzo estéril. Además, vivir en la mente nos desconecta de los ciclos naturales de recarga. El cuerpo sabe cómo descansar, la mente no. La mente teme al vacío, teme al silencio, porque en el silencio, la identidad construida a base de pensamientos se desvanece. Por eso, cuando el cuerpo pide dormir, la mente a menudo se revela, lanzando una andanada de imágenes y preocupaciones justo en el momento de apagar la luz. Es el miedo del yo mental a perder el control. La persona atrapada en este estado se encuentra en una paradoja cruel. Está exhausta de pensar, pero no puede dejar de pensar para descansar. Se ha convertido en prisionera de su propia herramienta de supervivencia. La salida de esta trampa, según las enseñanzas místicas asociadas al cristianismo primitivo, no es luchar contra la mente, pues luchar contra el pensamiento es solo más pensamiento. La salida es descender, bajar la atención desde la cabeza hacia el cuerpo, sentir en lugar de pensar. Cuando uno se enfoca en la sensación física de las manos, o en el peso de los pies sobre el suelo, o en el simple roce del aire en la piel, la energía se retira del cerebro pensante y se redistribuye por el organismo. El parásito mental deja de recibir alimento. El silencio que sigue no es un vacío muerto, sino una plenitud viva. Es el descubrimiento de que la vida real, la que no cansa, sucede fuera de la narrativa mental. Jesús invitaba a sus discípulos a velar, un término que ha sido malinterpretado como vigilia moral, pero que en su sentido más profundo significa estar alerta, estar presente, estar fuera del sueño hipnótico del pensamiento compulsivo. El que duerme no es el que está en la cama, sino el que camina por la calle perdido en sus fantasías mentales, ajeno a la realidad de Dios que se manifiesta en el ahora. Ese sonambulismo es lo que agota. Despertar de la mente y volver a los sentidos es el primer paso para cerrar la hemorragia de energía
y recuperar la vitalidad que nos pertenece por derecho de nacimiento, esa que no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestra presencia. Cuando la conciencia se retira del cuerpo físico para perderse en los laberintos del pensamiento abstracto, ocurre un fenómeno biológico y espiritual inmediato. La materia se vuelve inerte. Existe una vieja observación, conocida tanto por los camilleros en los campos de batalla como por las madres que cargan a sus hijos dormidos, que dice que un cuerpo inconsciente pesa más que un cuerpo despierto. La física nos dice que la masa es la misma, pero la experiencia humana insiste en que el peso muerto es infinitamente más difícil de mover. Esta realidad física encierra una clave fundamental para entender nuestro agotamiento. Cuando no habitamos plenamente nuestro cuerpo con nuestra atención, nos convertimos en nuestro propio peso muerto. Tenemos que arrastrarnos a nosotros mismos a través de la existencia. En las enseñanzas más profundas del cristianismo primitivo, se consideraba que la encarnación no era un evento único que sucedía al nacer, sino un acto continuo y voluntario. El espíritu debía descender y llenar la carne momento a momento. Si este flujo se interrumpía porque la mente humana, el yo, superficial, se fugaba hacia fantasías, temores o recuerdos, el cuerpo quedaba vacante. Jesús hablaba del cuerpo como un templo, y su insistencia en mantener el templo limpio y vigilado no era una regla de higiene, sino una instrucción sobre la presencia. Un templo sin su divinidad dentro es solo una estructura de piedra fría y pesada, sujeta a la erosión del tiempo. Un cuerpo sin conciencia es solo biología luchando contra la gravedad. El cansancio que experimentamos al final de un día en el que hemos estado ausentes, distraídos, preocupados, multitarea, es el resultado directo de esta mecánica. Cuando la conciencia habita el cuerpo, sintiendo las manos, los pies, la respiración, actúa como una fuerza levitante. Infunde a las células una vitalidad eléctrica que sostiene la postura y facilita el movimiento. La conciencia es, literalmente, lo que anima. Sin ella, el sistema musculoesquelético debe hacer un sobreesfuerzo brutal para mantenernos erguidos y funcionales. Los músculos profundos se tensan, la fascia se endurece y las articulaciones se comprimen. El cuerpo, sintiéndose abandonado por su dueño, entra en un estado de rigidez defensiva. Esta rigidez es agotadora. Imaginemos que, sin darnos cuenta, pasamos 8 horas al día con los puños apretados o la mandíbula trabada. La cantidad de energía desperdiciada en esa tensión estática sería inmensa. Sin embargo, esto es exactamente lo que hacemos a nivel sistémico cuando vivimos desconectados de nuestra sensación física. Al no estar en casa, el cuerpo no se siente seguro, y su respuesta automática a la inseguridad es la tensión. Se acoraza. Gastamos nuestras reservas de glucosa y ATP no en crear, construir o movernos, sino en mantener esta armadura invisible de tensión que compensa nuestra ausencia espiritual. La enseñanza oculta sugiere que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de desencarnación parcial. Están aquí, pero no del todo. Sus ojos miran, pero no ven lo que tienen delante porque están procesando imágenes internas. Sus oídos oyen, pero no escuchan porque están dialogando consigo mismos. Esta desconexión fragmenta la unidad operativa del ser humano. El cuerpo sigue funcionando en modo automático, cumpliendo con las rutinas laborales y sociales, pero lo hace con la eficiencia de una máquina vieja y sin aceite. La gracia del movimiento se pierde, la frescura de la piel se apaga y, sobre todo, aparece esa fatiga plomiza que no se quita durmiendo, porque no es cansancio de actividad, es el cansancio de la inercia.
Jesús advertía a menudo sobre aquellos que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Más allá de la metáfora espiritual sobre la fe, esta era una descripción clínica de un estado fisiológico. Cuando los sentidos físicos no están conectados a la conciencia atenta, el cuerpo entra en un modo de bajo consumo, una especie de hibernación despierta. Para sacar al cuerpo de ese estado y obligarlo a trabajar, interactuar y responder a las demandas del mundo moderno, tenemos que empujarlo con fuerza de voluntad. Café y estrés. Estamos esencialmente fustigando a un caballo que se ha quedado dormido de pie. El esfuerzo de mover un organismo que no está permeado por la luz de la conciencia es lo que drena nuestra batería vital antes del mediodía. Recuperar la energía implica entonces volver a ocupar el vehículo. Significa practicar el regreso constante al cuerpo, sentir el peso de la gravedad, la textura de la ropa sobre la piel, la temperatura del aire. Cada vez que volvemos a sentir el cuerpo, la tensión defensiva se disuelve porque el amo ha vuelto a casa. El sistema nervioso interpreta este retorno como una señal de seguridad y desactiva los mecanismos de lucha o huida que consumen tanta energía. El peso muerto se transforma de nuevo en peso vivo, ágil y receptivo. El cansancio crónico es, en muchos casos, el grito de un cuerpo que anhela ser habitado de nuevo, que pide a gritos que dejemos de vivir en la nube de la mente y bajemos a la tierra de nuestra propia carne, donde la vida real y la energía real reside. En la lengua aramea que Jesús hablaba, así como en el griego de los evangelios y el hebreo de las escrituras antiguas, existía una curiosidad lingüística que encierra un secreto profundo sobre la vitalidad humana. Una sola palabra se utilizaba para designar tanto espíritu como aliento. Ruach en hebreo, pneuma en griego. No existía una distinción entre la fuerza invisible que anima la vida y el aire físico que entra y sale de los pulmones. Para la mentalidad antigua, la forma en que uno respiraba era la forma en que su espíritu habitaba su cuerpo. Por lo tanto, una respiración cortada, superficial o agitada no era simplemente un síntoma fisiológico, sino la evidencia de un espíritu que apenas tocaba la materia, una conexión tenue y frágil que, inevitablemente, resultaba en una pérdida masiva de energía. El cansancio inexplicable del que estamos hablando encuentra uno de sus mecanismos más voraces en la forma en que respiramos cuando estamos desconectados del presente. La inmensa mayoría de las personas que sufren de fatiga crónica, sin causa médica, respiran de una manera que podríamos llamar respiración de emergencia. Es un patrón respiratorio alto, situado en la parte superior del pecho y las clavículas, rápido y superficial. Biológicamente, este tipo de respiración está diseñado para durar solo unos minutos. Es el mecanismo que activa el cuerpo cuando debe huir de un depredador o luchar por su vida. Envía una señal inmediata y potente al cerebro reptiliano. Hay peligro. Cuando respiramos de esta manera de forma habitual, impulsados por la ansiedad mental o la prisa cotidiana, estamos hackeando nuestro propio sistema nervioso. Pero en sentido inverso. Estamos obligando al cuerpo a permanecer en un estado de alerta roja constante. Aunque estemos sentados cómodamente en una silla, escribiendo o mirando una pantalla, nuestra respiración le está gritando a nuestras células que estamos en una zona de guerra. El cuerpo, fiel servidor, responde movilizando inmensas cantidades de glucosa, tensando los músculos y acelerando el metabolismo para una acción física que nunca llega. Este estado de falsa emergencia es un incendio que consume nuestras reservas de energía a una velocidad aterradora. Jesús, al observar a las multitudes agobiadas y desamparadas,
Notaba esta agitación en sus pechos. La ansiedad, el afán por el mañana, se manifiesta físicamente como una incapacidad para exhalar por completo. El hombre preocupado retiene el aire, como si temiera soltarlo y quedarse sin vida. Inhala con avidez, pero exhala con miedo. Esta retención crea un volumen de aire viciado en los pulmones, impidiendo la oxigenación profunda de la sangre. Sin oxígeno fresco, el cerebro se nubla, los músculos se acidifican y el cansancio se instala como una niebla pesada. Pero el costo no es solo químico, es mecánico. La respiración alta utiliza los músculos auxiliares del cuello y los hombros, músculos pequeños que no están diseñados para trabajar 20.000 veces al día. El resultado es esa tensión crónica en los trapecios y el cuello que tantos sienten al final del día, un dolor que es testimonio del esfuerzo titánico y silencioso que hacemos solo para respirar mal. La enseñanza oculta detrás de la calma que Jesús irradiaba, esa capacidad de dormir en una barca en medio de la tormenta, reside en el dominio del neuma. El maestro no respira como la víctima de las circunstancias. Su respiración desciende al vientre, al centro de gravedad del cuerpo. Es una respiración que no consume energía, sino que la genera. Al respirar profundamente, utilizando el diafragma, se activa el nervio vago, el interruptor maestro de la relajación y la restauración. Pero cuando vivimos en la mente, nos olvidamos del vientre. Nos desconectamos de nuestra base. La respiración se vuelve un acto errático, entrecortado por los suspiros inconscientes, esos intentos desesperados del cuerpo por resetear el sistema, y las apneas momentáneas cuando nos concentramos demasiado en un pensamiento. Este patrón respiratorio disfuncional es una fuga de energía constante, como un grifo mal cerrado que gotea día y noche. No importa cuánto durmamos. Si pasamos las 16 horas de vigilia respirando con ansiedad, estaremos drenando la batería más rápido de lo que cualquier descanso nocturno puede recargarla. La energía vital, el aliento de vida, que según el Génesis animó al barro, no puede fluir libremente a través de un cuerpo tenso y constreñido por una respiración superficial. Se estanca, y la energía estancada se siente pesada. Se convierte en letargo. La corrección de este estado no requiere ejercicios gimnásticos complejos, sino un retorno a la inocencia fisiológica. Observad a un niño pequeño durmiendo o a un animal en reposo. Su pecho apenas se mueve. Es su abdomen el que sube y baja rítmicamente, como las olas del mar. No hay esfuerzo en su respiración, no hay ruido, no hay tensión. Están totalmente rendidos al proceso de la vida. Jesús invitaba a sus seguidores a hacerse como niños para entrar en el reino, y esta instrucción puede leerse también en clave somática. Volver a respirar como un niño es dejar de luchar contra el momento presente. Es permitir que el aire llegue hasta el fondo del ser, nutriendo las raíces, en lugar de quedarse en la superficie alimentando el miedo. Entender esto es crucial para detener el drenaje. Tu respiración es el control remoto de tu nivel de energía. Mientras sigas respirando como si estuvieras en peligro, te sentirás agotado, porque tu cuerpo está pagando el precio de una guerra que solo existe en tu imaginación. La fatiga que sientes es el costo de mantener esa mentira fisiológica. Al cambiar la respiración, al suavizarla y profundizarla, le envías al cuerpo la señal opuesta. Estamos a salvo. Y es solo en la seguridad, en la ausencia de defensa, donde la energía deja de gastarse en protección y comienza a usarse para la vida, la curación y la verdadera vigilia. En la búsqueda incesante de remedios para la fatiga, hemos llegado a creer que el descanso es sinónimo de distracción. Cuando nos sentimos agotados, buscamos desconectar
encendiendo pantallas, escuchando música o sumergiéndonos en conversaciones triviales, creyendo que el entretenimiento es una forma de reposo. Sin embargo, desde la perspectiva del conocimiento interior que Jesús y los antiguos terapeutas del alma practicaban, esto es un error fundamental. El verdadero antídoto contra el agotamiento vital no es la distracción, sino el silencio. Pero no nos referimos meramente a la ausencia de decibelios en el ambiente, sino a un estado mucho más profundo y difícil de alcanzar: el silencio de la propia narrativa interna. El silencio que restaura, conocido en la tradición griega posterior como esiquia, quietud sagrada. Es una técnica de ingeniería espiritual diseñada para detener la hemorragia de energía. Jesús lo practicaba con una disciplina rigurosa. Los evangelios relatan con frecuencia cómo, después de estar rodeado de multitudes que demandaban su atención, sanación y palabras, él se retiraba a lugares desiertos o subía al monte a solas. No huía de la gente por misantropía, ni buscaba la soledad simplemente para dormir una siesta. Buscaba el silencio porque entendía que la interacción constante con el mundo y el ruido de las voces humanas, incluida la propia, fragmentan la integridad de la conciencia. Cada palabra que pronunciamos, y aún más importante, cada frase que formulamos en nuestra mente, tiene un costo energético. El habla es un acto de expulsión. Sacamos algo de adentro hacia afuera. Cuando hablamos demasiado, o cuando nuestra mente no cesa de parlotear internamente describiendo, juzgando y etiquetando todo lo que vemos, estamos en un estado de expulsión continua. Nos vaciamos. El silencio es el acto inverso. Es el cese de la expulsión para permitir la acumulación. Es cerrar las compuertas de la presa para que el nivel del agua vuelva a subir. En la antigüedad se enseñaba que el alma tiene una capacidad limitada para procesar estímulos. Cuando bombardeamos nuestros sentidos con ruido constante, el sistema nervioso entra en un estado de vibración defensiva. El ruido no es solo sonido, es información que exige ser procesada. El silencio, por el contrario, es la ausencia de demanda. Cuando entramos en un silencio verdadero, dejamos de exigirle al mundo que nos entretenga y dejamos de exigirnos a nosotros mismos tener una opinión sobre el mundo. En ese vacío de opinión, en esa pausa del juicio, la energía que normalmente gastaríamos en sostener nuestra identidad social y mental queda libre. Y como el agua que busca su nivel, esa energía libre fluye naturalmente hacia los lugares del cuerpo y la psique que están dañados o agotados. Este tipo de silencio actúa como un filtro purificador. Imaginemos un estanque de agua turbia, agitada por el viento y el movimiento de los animales. El barro del fondo está revuelto y el agua es opaca. Si intentamos limpiar el agua con las manos, solo la enturbiaremos más. La única forma de aclarar el estanque es dejarlo en paz absoluta. Si cesa el movimiento, la gravedad hará su trabajo. El sedimento pesado caerá al fondo por su propio peso, y el agua recuperará su transparencia cristalina sin esfuerzo. Nuestra mente es ese estanque. El cansancio mental es la turbidez. El silencio es la quietud que permite que los pensamientos pesados se asienten, devolviéndonos la claridad y la frescura sin que tengamos que hacer nada activamente. Es crucial comprender que el silencio exterior es solo la invitación al silencio interior. Uno puede estar en una habitación insonorizada y, sin embargo, estar ensordecido por los gritos de sus propias preocupaciones. El silencio que Jesús enseñaba implicaba un ayuno de palabras y un ayuno de pensamientos. Consistía en observar el mundo sin nombrarlo, mirar un árbol sin decir mentalmente árbol, sentir el viento sin pensar hace frío. Al eliminar la etiqueta mental,
Eliminamos la distancia entre nosotros y la vida. La fricción desaparece. Y donde no hay fricción, no hay desgaste. Para el hombre y la mujer modernos, este silencio es aterrador al principio porque se siente como un vacío. Estamos tan acostumbrados a la sobreestimulación que la quietud nos parece aburrimiento o incluso muerte. Pero si logramos atravesar esa primera barrera de incomodidad, encontramos que el silencio no está vacío, sino lleno. Está lleno de una presencia densa y nutritiva. Es en este espacio donde el cuerpo activa sus mecanismos de reparación más profundos, aquellos que no pueden funcionar cuando estamos en modo de alerta. El sistema parasimpático toma el control total. El ritmo cardíaco se sincroniza con la respiración profunda y las células comienzan a regenerarse. El silencio restaura porque nos devuelve al origen. Antes de la palabra estaba el silencio. Antes de la acción estaba el reposo. Al sumergirnos conscientemente en la quietud, estamos regresando a la fuente de nuestra batería. Dejamos de ser máquinas de producción para volver a ser seres de existencia. Jesús sabía que no podía dar lo que no tenía. Para poder derramar poder y sanación sobre otros, primero tenía que llenarse él mismo en el silencio de la comunión con lo absoluto. Nosotros, a nuestra escala, debemos aprender la misma lección. No podemos seguir viviendo, trabajando y amando con un tanque vacío. Debemos tener la valentía de detenernos, de callar la boca y la mente, y permitir que el gran silencio nos repare, nos llene y nos devuelva la dignidad de un cansancio sanado. Es legítimo preguntarse, si estas enseñanzas sobre la gestión de la energía y la conciencia eran tan centrales en la práctica de Jesús, ¿por qué han estado ausentes de los púlpitos y los catecismos durante siglos? ¿Por qué, en lugar de recibir herramientas para sanar nuestra fatiga interior, hemos recibido mayormente mandatos morales que a menudo aumentan nuestra carga? La respuesta no yace en una conspiración maliciosa, sino en una profunda transformación de paradigma que ocurrió cuando el cristianismo pasó de ser una escuela de transformación interior a convertirse en una religión de Estado e institución masiva. En ese proceso de traducción, la mecánica del espíritu se convirtió en la moral de la conducta. Para entender este giro histórico, debemos mirar el lenguaje. La palabra que los evangelios utilizan para pecado es el término griego hamartia, que proviene del vocabulario del tiro con arco. Literalmente, no significa maldad ni mancha criminal. Significa errar el blanco. En su sentido original, pecar era cometer un error de cálculo, fallar en el objetivo. Cuando Jesús hablaba de la condición humana, lo hacía más como un médico que diagnostica una disfunción que como un juez que condena un crimen. Si un arquero falla el blanco, no necesita castigo ni culpa. Necesita corregir su postura, ajustar su tensión y refinar su puntería. Necesita conciencia. Sin embargo, con el paso de los siglos, la interpretación teológica transformó este error técnico de la conciencia en una culpa moral del alma. Esta diferencia es abismal para nuestra energía vital. Si entiendo mi cansancio y mi desconexión como un error de puntería, es decir, he puesto mi atención donde no debía, he tensado el arco demasiado, la solución es técnica y práctica. Debo realinearme. Pero si entiendo mi estado como una falta moral, como pereza o debilidad de carácter, la respuesta es la culpa. Y la culpa es, quizás, el drenaje de energía más pesado que existe. La Iglesia, en su afán por organizar la sociedad y dominar los impulsos humanos, enfatizó el control del comportamiento a través del miedo y la vergüenza, enterrando las claves místicas que enseñaban la liberación a través del autoconocimiento.
Se perdió así la distinción entre lo que es malo, moralmente, y lo que es insalubre energéticamente. Jesús no decía que odiar fuera malo solo porque Dios se ofendiera. Enseñaba que el odio es un veneno que corroe el envase que lo contiene. Odiar cansa, juzgar agota, temer paraliza. Estas no eran reglas arbitrarias para ganar el cielo después de morir, sino instrucciones precisas para vivir con plenitud aquí y ahora. Al convertir estas leyes naturales de la conciencia en dogmas de obediencia, se nos enseñó a luchar contra nosotros mismos. Se nos dijo que reprimiéramos los pensamientos, que ocultáramos las emociones, que forzáramos la virtud. Pero la represión es un acto de fuerza que consume recursos inmensos. Mantener un deseo o una emoción bajo el agua requiere una presión constante de la mano. Vivir reprimido es vivir agotado. Además, una persona que sabe cómo recargar su propia batería interior, que sabe encontrar el reino de los cielos dentro de su propio silencio y aliento, es una persona inmensamente libre. Depende menos de las estructuras externas, de los intermediarios y de las validaciones sociales. Históricamente, las instituciones tienden a desconfiar de esa autonomía mística. Era más conveniente administrar el perdón que enseñar a la gente a no ofenderse a sí misma. Así, las técnicas de velar y orar, que eran prácticas de meditación y vigilancia de la atención, se convirtieron en repeticiones mecánicas de palabras, perdiendo su poder original de reconexión. Hoy, al recuperar este enfoque, no estamos inventando una nueva espiritualidad, sino limpiando el polvo de la antigua. Estamos volviendo a escuchar al maestro Galileo no como al fundador de una religión dogmática, sino como a un experto en la naturaleza humana que intentó explicarnos que la vida no fue diseñada para ser una carga pesada. El yugo fácil y la carga ligera que él prometía no eran poesía. Eran la descripción de una vida vivida en perfecta alineación, donde la energía no se desperdicia en la fricción de la culpa o el miedo, sino que fluye libremente hacia la experiencia pura de ser. Hemos estado cansados no porque seamos pecadores, sino porque hemos olvidado cómo funciona nuestra propia máquina. Más allá de sus parábolas y milagros públicos, la vida de Jesús estaba marcada por un ritmo secreto, un patrón de comportamiento que los evangelistas registraron pero que raramente se analiza como un método. Este patrón era su técnica personal de higiene espiritual. Jesús no estaba disponible las 24 horas del día. A menudo, en el momento cumbre de su popularidad, cuando las multitudes lo buscaban desesperadamente y el trabajo de sanación parecía infinito, él desaparecía. Se retiraba a un lugar desierto, subía al monte a orar o se adentraba en el mar lejos de la orilla. Para la mentalidad moderna, obsesionada con la productividad y el servicio constante, esto podría parecer egoísta o irresponsable. Sin embargo, era la clave absoluta de su poder. Estas retiradas no eran huidas, eran recalibraciones. Jesús entendía que la energía humana, incluso en su máxima expresión, funciona como una batería. Interactuar con el sufrimiento ajeno, absorber las proyecciones, las demandas y las esperanzas de miles de personas, generaba un desgaste masivo. Si continuaba dando sin detenerse a recibir, su virtud, la fuerza sanadora que salía de él, se agotaría y su claridad se enturbiaría. Sus retiros solitarios eran sesiones intensivas de realineación. En la soledad del desierto o la montaña, lejos del ruido humano, volvía a sincronizar su voluntad personal con la voluntad mayor, el Padre. ¿Qué hacía exactamente en esas horas de soledad? Aunque los textos dicen, oraba, debemos despojarnos de la imagen infantil de alguien pidiendo cosas a un Dios lejano.
En el contexto místico semítico, la oración profunda es un acto de escucha, no de habla. Es un estado de comunión silenciosa. Jesús usaba esos momentos para vaciarse de las identidades que los demás le proyectaban: el Mesías, el Rey, el Sanador, el Profeta, y volver a su centro desnudo, a su ser esencial. Practicaba el silencio radical para limpiar su mente de la estática del mundo. Volvía a habitar su cuerpo plenamente, sintiendo la tierra bajo sus pies y el viento en su rostro, reconectando con la fuente de vida que no depende de la aprobación humana. Esta corrección consistía en soltar el mundo para poder sostenerlo después. Era un acto de descompresión. Nosotros, que sufrimos de fatiga crónica, hacemos lo contrario. Cuando estamos cansados, seguimos empujando. Nos llevamos el trabajo a la cama, seguimos revisando mensajes, seguimos preocupándonos. Jesús cortaba radicalmente, establecía límites sagrados. Sabía que para ser luz del mundo, la lámpara necesitaba aceite, y el aceite no se produce en la plaza pública, sino en el lagar secreto de la intimidad con lo divino. Su práctica nos enseña que el autocuidado espiritual no es un lujo, sino un requisito previo para cualquier acción eficaz. Si el maestro, con toda su capacidad, necesitaba detenerse, alejarse y respirar en soledad para no colapsar bajo el peso de su misión, ¿cuánta más necesidad tenemos nosotros? La corrección que él practicaba es una invitación a la valentía de decir no a las demandas externas para poder decir sí a nuestra propia integridad. Es entender que detenerse a afilar el hacha no es perder tiempo, sino la única forma sensata de seguir cortando leña sin destrozarse las manos. Hemos recorrido un largo camino a través de la anatomía oculta de tu fatiga. Hemos visto que ese peso que sientes en los párpados y en el alma no es un fallo de tu biología, ni una condena por tu falta de productividad. Es algo mucho más sagrado y urgente. Según la visión que se desprende de las enseñanzas interiores de Jesús, este cansancio inexplicable es, en realidad, un guardián. Es un mecanismo de defensa del espíritu que ha decidido tirar del freno de emergencia antes de que te pierdas irremediablemente en la ilusión del mundo. Solemos tratar al cansancio como a un enemigo. Lo combatimos con estimulantes, lo ignoramos con distracciones, lo odiamos porque nos impide seguir corriendo en la rueda de nuestras ambiciones y miedos. Pero si cambiamos la perspectiva, si miramos a través de los ojos del Maestro que buscaba la verdad por encima de la apariencia, veremos que el cansancio es la voz más honesta que has escuchado en años. Es tu propio ser diciéndote: no puedo seguir sosteniendo esta mentira. No puedo seguir fingiendo que estoy separado de la vida. No puedo seguir gastando mi luz en defender una imagen. El cansancio te ha detenido, y al detenerte, te ha traído a este preciso momento. Si no estuvieras agotado, quizás estarías ahora mismo perdiéndote en el ruido de la noche, buscando satisfacción donde no la hay. Pero tu fatiga te ha traído a la quietud, te ha obligado a tumbarte, te ha obligado a cerrar los ojos. En este sentido, el cansancio ha cumplido la función de un maestro severo pero amoroso. Te ha traído de vuelta a casa, al templo de tu cuerpo, aunque haya tenido que arrastrarte para lograrlo. Jesús pronunció una de las invitaciones más bellas y terapéuticas de la historia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Durante siglos hemos escuchado esto como un llamado religioso, pero te invito ahora, en la oscuridad de tu habitación, a escucharlo como una instrucción física y energética. El mí al que se refiere no es solo la figura histórica de un hombre, sino el estado de conciencia que él encarnaba, el estado de unidad, el estado de alineación perfecta con la fuente.
La invitación es, sal de tu mente dividida, sal de tu ansiedad por el futuro, sal de tu culpa por el pasado y entra en la presencia, entra en el ahora. Solo ahí existe el descanso, porque solo en el presente no hay fricción. Ahora, mientras yaces aquí, permite que esa enseñanza deje de ser una idea y se convierta en una sensación. Siente la pesadez de tu cuerpo. No intentes luchar contra ella. Esa pesadez es tu ancla. Es la gravedad de la tierra reclamando a su hijo, abrazándote, diciéndote que no necesitas sostenerte a ti mismo por unas horas. Puedes soltar el control. Puedes dejar caer el escudo. Puedes dejar caer la espada. La guerra mental ha terminado por hoy. Observa tu respiración. Ya no necesitas respirar como si estuvieras huyendo. No hay depredadores en esta habitación. No hay juicios en la oscuridad. Permite que el aire descienda hasta tu vientre, suave, lento, silencioso. Con cada exhalación, imagina que estás devolviendo al universo toda la energía que tomaste prestada hoy. Devuelve las preocupaciones. No son tuyas. Devuelve los nombres, las etiquetas, los cargos. Devuelve incluso tu nombre. En el sueño profundo, no eres un empleado, ni un padre, ni un hijo, ni un éxito, ni un fracaso. Eres simplemente vida. Vida pura, sin forma, descansando en el seno del misterio. El cansancio que sientes es la cáscara de la semilla rompiéndose. Duele, presiona, pesa, pero es necesario para que lo que está dentro pueda brotar y renovarse. No le temas a la oscuridad del sueño. Es el taller de Dios. Es el silencio restaurador donde se teje de nuevo la túnica de tu alma para el mañana. Así que, finalmente, ríndete. Acepta este agotamiento no como una derrota, sino como una ofrenda. Dile a tu cuerpo, te escucho, te siento, estoy aquí contigo. Y al volver a habitar tu carne con dulzura, al llenar tus manos y tus pies con tu conciencia cálida y amorosa, verás cómo el yugo se vuelve fácil y la carga se vuelve ligera. La desconexión ha terminado. Estás alineado. Estás a salvo. Estás en paz. Duerme.